Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Hoy estamos en la quinta sesión de autoamor, el reto de amarme para amar, el autoamor, y estamos trabajando con la vergüenza tóxica. El tema de la vergüenza lo escojo porque es uno de los elementos más fuertes que nos impiden, que bloquean nuestra conexión con esa parte interna, con ese ser interior que es amor, ¿sí? En pocas palabras, no tenemos que salir a buscarlo, no lo vamos a encontrar allá afuera en la mirada de alguien más, en las caricias de alguien, en el dinero, en los aplausos. Claro que todo eso podría sonar para la mayoría, pues qué bonito tenerlo y eso es aparte, pero no es eso lo que nos va a dar, lo que nos va a dar esa pieza tan importante que nos está faltando aquí adentro, que es el autoamor. ¿Sí? Y que les explicaba desde un principio que en mi propia experiencia y lo que yo he ido aprendiendo es que no es algo que vayamos a encontrar afuera, sino es algo que ya está en nosotras, en nosotros, que no lo vemos, que no lo entendemos, que decimos, pues sí, Aura, pero ¿dónde está? Bueno, eso es lo que estamos haciendo. Empezando a indagar, buscando adentro bien, con mucha atención para poder quitar tantas capas y capas y capas y capas y capas que no nos permiten sentir eso. ¿Ok? Entonces, en esta quinta sesión, digamos que ya estamos eh, listos para empezar a explorar con una profundidad mayor ese ser avergonzado que todos y todas traemos adentro. Y cuando empezamos a explorar nuestra vergüenza con este intento, con esta apertura, con la curiosidad de la conciencia, podemos decir que nos empezamos a bajar al segundo piso. ¿Se acuerdan del edificio con los tres pisos? Bueno, estamos entrando al segundo piso, literalmente. Entonces, de eso se trata. No sé, hablando de historias que podemos saber, me viene a la memoria un chico que cuando era pequeño, todo el tiempo su hermano mayor lo estaba molestando, ya saben, las típicas bromitas de hermanos, que además le decía que era feo, que era estúpido, que no servía para nada, ¿no? Bueno, al mismo tiempo era el hermano mayor que lo protegía en la escuela. Entonces, este chico, digamos que se llama Leo, amaba a su hermano mayor, pero por otro lado, se sentía raro porque todo el tiempo el hermano lo estaba humillando, inclusive en frente de sus amigos, ¿no? Todo el tiempo estuvo en la sombra del hermano, creció siendo como el apéndice del hermano, ¿no? Tenía una dependencia muy fuerte con él, porque pues él lo protegía, él lo ayudaba, él todo, quería ser como él, era su héroe, ¿no? Quería vestirse como él, hablar como él, actuar como él, y adentro de sí mismo, Leo sentía esta inferioridad, se sentía inferior, dudaba de su propia habilidad de hacer las cosas bien, ¿no? Entonces siempre se sentía el segundo de a bordo. Él nunca fue el mejor en algo, sino siempre era su hermano. En casa sí era, ¿no? Entonces, eh, cuando entraba en competencia, que era frecuente con su hermano mayor, todo el tiempo perdía porque ya traía dentro de sí ese chip, ¿no? Y entonces era como si casi, casi esperara perder enfrente del hermano. Y pues finalmente fue llevando esto a sus relaciones con otras personas. Sin embargo, él siguió tratando y él siguió tratando, él siguió tratando, aunque cada nueva competencia, digamos, era como probar su propio valor como persona. No se daba cuenta de lo que estaba pasando adentro de él. Y claro, este, esta sensación interna de ser inferior, pues le causaba mucho terror cuando tenía que hacer alguna prueba en la escuela, cuando tenía que competir de alguna manera, y a veces lo que hacía él era rendirse, aún antes de que empezara la competencia, porque decía, no, ni para qué le hago, ¿no? No sé si les ha pasado esto, a mí sí, me acuerdo mucho de cuando yo nadaba, mis padres, mi madre sobre todo, ella era maestra de natación, y yo tenía una habilidad especial para natación, me gustaba mucho natación, competía y era rápida, era muy rápida, entonces... Sin embargo, cuando mi papá me empezaba a decir, es que tú puedes lograr tanto, y me empezaba a decir tantas cosas que yo me sentía abrumada y yo sentía que no iba a poder.
Y también mi mamá me decía, pero es que tú, mira nada más, ese don que tienes de nadar tan bien y de ser tan rápida, porque ya le había ganado a muchas personas, pero yo me sentía que no iba a poder, que no iba a poder jamás llenar las expectativas de mis padres, porque dentro de mí había mucha inseguridad, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hice? Mejor lo dejé. Llegó un punto en mi vida como a los 11, 12 años que decidí que ya no iba a seguir nadando, dije que no me gustaba, cuando en realidad sí me gustaba, porque nunca quise arriesgarme a fracasar, a decepcionar de tal forma, sobre todo a mi padre, que se diera cuenta que yo no era esa persona tan maravillosa que él creía que yo era. ¿Lo era o no lo era? No lo sé. ¿Hubiera ganado o no hubiera ganado? Tampoco lo sé, pero nunca lo intenté. Siempre me quedé con esa duda dentro de mí y así va a ser, porque ya a estas alturas del partido, pues nada que ver. Pero esto me lleva a decirles cómo este ser avergonzado de nosotras, de nosotros, maneja nuestras vidas muy frecuentemente y que esa experiencia de que nos avergüencen nos puede realmente bloquear muchas cosas en la vida. O sea, yo sé que mis padres me apoyaban en esa natación, pero por otro lado yo traía toda una historia de mucha humillación, de mucha competencia de parte de otras personas de mi familia, también un poquito como la historia de este chico Leo. Yo tenía un hermano mayor que pues él se sentía humillado por mí, cuando podía me humillaba y así pero esto venía como un resultado de mi padre humillándonos, de mi madre también siendo muy estricta y así ya saben, se va haciendo una sopa de desmadre y al final todos quedamos pues muy lastimados por eso y crecemos con todas estas inseguridades. Entonces, pues bueno, vamos a platicar un poquito de esto de explorar la vergüenza, porque me parece que es bien importante para poder sentirnos mejor, ¿no? Y no tener que actuar y que sea la vergüenza la que esté dirigiendo nuestra vida, qué flojera, para nada. Muy bien, pues esto es cómo nos sentimos, cómo pensamos, cómo actuamos cuando la vergüenza nos toma. Y aquí viene una pregunta muy importante. ¿Estamos o no en contacto con nuestra vergüenza? Y la otra es pregunta que quizá ustedes estén haciendo es, bueno, ¿y yo por qué tengo que explorar la vergüenza? ¿Por qué me tengo que meter a eso si ya he pasado muchos años tratando de olvidarme de eso? ¿No? ¿Cuál es el punto de explorarla? ¿A poco no se vuelve peor si me meto a verla y que nunca va a terminar? ¿Va a ser un asunto de nunca terminar? ¿Por qué no mejor la ignoro y sigo con mi vida? Pues bueno, como dice aquí, la respuesta es muy simple, aunque no es tan simple, a menos que asumamos nuestra vergüenza, a menos que de verdad la entendamos, la exploremos, sabemos dónde está, más tarde o más temprano nos va a atacar. Y eso va a ser cuando menos lo esperemos. Y lo que pasa es esto, si nosotros rechazamos esas partes de nosotros, va a impedir que seamos reales, que podamos estar en contacto con el ser real, el ser verídico, esa unicidad que tenemos, ¿no? Y ¿qué va a suceder? Pues que va a ser muy difícil tener una vida satisfactoria y lograr esta profunda conexión con otras personas o con nosotros mismos porque no estamos queriendo entrar a esa parte, al segundo piso, ¿no? La mayoría de nosotros, la verdad, perdón, no, déjenme decir esto, voy a refrasearlo. La verdad es que todos nosotros, no unos sí y otros no, todos nosotros tenemos un gran potencial y dones maravillosos, pero también tenemos profundos miedos y grandes inseguridades, ¿no? Entonces, si tratamos de vivir este potencial y de alguna manera lograr que podamos trabajar con estos dones, ¿no? Tratando de quitar la inseguridad, tratando de pasar por encima de esta parte avergonzada, nuestra vida siempre va a tener como un saborcito de no ser verdadera, de no ser real, como eso del famoso síndrome del impostor. Eso es lo que pasa. Cuando yo trato de lograr hacer las cosas y sacar mis dones y brillar y echarle ganitas, y yo sí puedo, sin trabajar con esa parte avergonzada, al final me quedo siempre con esa sensación de esto no es real, esto es falso. Y hay mucha violencia también en eso para mí, porque no estoy tomando en cuenta esta dentro de mí, que está avergonzada y que estoy pasando por encima de ella, literalmente la estoy ignorando, pero eso no quiere decir que la esté resolviendo. Esto es bien importante que lo entendamos, ¿sí? Porque es de las cosas más importantes. Eh,
ataques de vergüenza. Ahorita voy a explicar un poquito más cómo de qué se trata esto de los ataques de vergüenza, ¿no? El ataque de vergüenza precisamente es cuando de alguna manera sentimos que algo sucede y nos sentimos tomados por la vergüenza, tomados literalmente por la vergüenza, ¿no? Y no sabemos qué hacer. No sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí ese de trágame tierra, esto de, ay, empiezan los pensamientos. Entonces, eso es lo que tenemos que ir de alguna manera investigando, descubriendo, ¿no? ¿Por qué? Porque si aprendemos a explorar y aceptar esa parte de nosotros que carga la vergüenza, vamos a descubrir una parte que es muy real, que puede ser muy profunda, con mucha compasión y mucha sensibilidad en nosotros, para nosotros primero, ¿no? Podemos de alguna manera utilizar nuestros dones, nuestras habilidades, experimentar el amor de una manera totalmente diferente que si estamos tratando de hacerlo a través de nuestras inseguridades, pasando por encima de esa parte insegura. Lo que puede suceder es que descubriremos un ser único, hermoso, creativo, esperando para ser descubierto, ¿sí? Y para expresarse de una manera suave, gentil, poder florecer suavemente. Y eso es lo que estamos anhelando sin saberlo muchas veces. Entonces, hay que darnos cuenta de esto y cuando tengas, digamos, te puedes imaginar cómo se siente adentro de ti cuando tienes un ataque de vergüenza. La próxima vez que lo sientas, o imagínatelo, imagínate un evento que fue así como muy, muy fuerte para ti, que sentiste mucha vergüenza, y si lo puedes rehacer de alguna manera en tu mente y sentirlo en tu cuerpo y escribir eso. ¿Cómo afectó tu energía? ¿Cómo sentiste tu energía? En mi caso, se me aplasta. Literalmente se me aplasta, se me aplasta, se me aplasta. Mis sensaciones corporales son taquicardia, empiezo a sudar, me da mucho calor, la vergüenza a mí me da mucho calor y siento que se me atora algo en la garganta y mi mente se llena como una nube y no puedo pensar bien, ¿no? ¿Cómo afecta todo esto? Tu creencia acerca de ti, de tus conductas. Bueno, a mí cuando me pasa esto, antes de conocer este trabajo, antes de entender que la vergüenza tiene un nombre, que esto que me pasa tiene un nombre y que no soy la única persona que le pasa, lo que sucedía es que empezaba yo a creer, luego empezaban mis creencias de que soy una tonta, es que lo hice mal, otra vez me equivoqué, qué bárbara, es que soy bruta, que ahora sí me va a llevar el demonio, o sea, todo tipo de situaciones difíciles, ¿no? Y mis conductas, bueno, es que yo no me sé portar bien, o sea, no sé cómo hacer las cosas, de verdad me juzgaba muchísimo, 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 muchísimo. A partir de este trabajo es que me he aprendido a observar cuando me ataca la vergüenza y a darme cuenta y decir, claro, esto es un ataque de vergüenza. El simple hecho de darme cuenta de esto cambia muchísimo lo que está pasando dentro de mí. Y evito que empiece el juez interior, del cual vamos a hablar un poco después, a atacarme, a decirme, y claro, aparte de lo que está pasando afuera, yo me ataco de tal forma, me atacaba de tal forma, que sentía que no quería ver a nadie. Y eso es lo que tenemos que ir entendiendo. Vamos a ver un poquito acerca de estos pensamientos de vergüenza, ¿sí? La vergüenza llega y nos ataca con esas creencias negativas que ya traemos acerca de nosotros y de la vida. A eso me refería cuando decía, claro, mi papá me decía que yo podía nadar, pero yo traía una creencia negativa que yo no la iba a hacer. ¿De dónde viene eso? Bueno, tendría que explorar mi infancia, más o menos lo he ido entendiendo, por qué si mi padre me apoyaba tanto a hacer ciertas cosas y mi mamá a veces también, de repente yo sentía que no era capaz, porque por otro lado su conducta hacia mí no era no me aceptaban, era como todo el tiempo estarme juzgando y criticando por cosas que yo no entendía, ¿no? Entonces me fui dando cuenta de todo esto, cómo yo tengo tantas creencias o tenía tantas creencias negativas acerca de mí, acerca de la vida no es fácil, la vida va a ser así, la vida es una porquería, a todos nos va mal, la vida no sé qué, la vida no sé cuánto, es que yo soy tonta, todo lo que está pasando que ya está en nuestra cabecita, ¿sí? Entonces, yo les pregunto a ustedes, a cada uno, a cada una de ustedes, ¿han considerado
qué fuertes son estos juicios y qué tanto controlan nuestras vidas? Yo creo que sí. Bueno, si no lo han hecho, es momento de hacerlo, ¿no? Entonces, digamos que todas estas creencias son creencias que están basadas en mucha separación de cuando éramos niñas, en mucho dolor, en mucha desconfianza, ¿no? Entonces, eh, digamos que una cosa que tenemos que entender, que normalmente no escuchamos esta voz. Es un hecho que bloquea, paraliza nuestra energía y nos puede llevar a la depresión, al colapso y a sentirnos tomados, abrumados por la situación. Y si la vergüenza nos está tomando, y esto tómenlo mucho en cuenta, significa que sí le estamos creyendo a esa voz o voces interiores. ¿Sí? Porque para que la transformación se dé, como pongo aquí, es importante que empieces a escuchar lo que estas voces están diciendo y que aprendas a tomar distancia de ellas. Pero eso vamos a hablar eh, un poquito más adelante. Y bueno, esa voz sí tenemos que ponerle atención, ¿sí? Porque cuando realmente nos damos cuenta de esas voces, podemos inclusive cuestionarlas, podemos confrontar, decir, a ver, ¿es cierto esto? ¿Es realmente cierto que yo soy tonta, que yo soy esto? ¿No? Para poder entonces hacer algo al respecto. Esto permítame. Y bueno, si esto es muy cierto, necesitamos estar conscientes que el problema de la vergüenza en cada una de nosotros, en cada uno de nosotros, es mucho más grande y está profundamente arraigado dentro de nosotros, en nuestra psique, ¿sí? Y hemos creado, atención a esto, una identidad basada en la vergüenza, una identidad de vergüenza, y creemos que somos personas defectuosas, deficientes, incapaces y que no merecemos el amor, que estamos mal, incorrectas, que somos malas personas. ¿Sí? Todos, la mayoría que somos los que traemos vergüenza, la mayoría de los seres humanos, creemos que somos realmente esa identidad. Y esa identidad es una parte de nosotros que está avergonzada y todo esto es más el ser que somos nosotros. Pero a esto le creemos totalmente. Por eso es tan difícil bajar al segundo piso, porque nos toma y de repente nos volvemos a perder. Se necesita estar muy presentes, muy conscientes y reconociendo que eso es una parte de nosotros, algo que nos sucedió y que nos lastimó, pero no es lo que somos, ¿sí? Porque si no lo que pasa, que es precisamente lo que les acabo de decir, es como si nos quedáramos a vivir en el segundo piso, ¿sí? Hay gente que se queda en el tercero y hay gente que se queda en el segundo piso. Y entonces son los que creen que todas esas voces que les están diciendo que son deficientes, que no son buenos, que no son suficientes, no son verdaderas. Y cada vez que algo pasa, no sé, algo que se considera como una falla, una crítica, un juicio, pues claro que todo eso fortifica, fortalece estas creencias negativas, ¿no? Entonces, son creencias que controlan nuestras vidas y que deciden nuestras acciones. Imagínense eh, dejarnos llevar por creencias que están creadas por nuestro ser avergonzado. Desde esa vergüenza, ¿cuál autoamor? ¿Cuál respeto? ¿Cuál respeto hacia mí y cuál esperar que los demás me respeten? Cuando estoy avergonzada, avergonzado, tengo una energía de pura vergüenza. Entonces se atrae gente que fortalece esa vergüenza. Mi profesor, mi maestro dice, Chris Yamana, dicen que es como si la vergüenza saliera de compras, literalmente, go shopping, se va de compras, ¿sí? Se va a buscar a alguien que me avergüence más, situaciones que me causen más vergüenza, que me sienta yo más humillada, como si la vergüenza que ya tengo adentro de mí necesitara que la estuvieran alimentando todo el tiempo. Ouch, ¿no? Entonces, bueno, para empezar a descubrir todo eso, vas a escribir lo que tú crees, tus creencias en tu vida acerca de los siguientes aspectos. Trabajo, dinero y creatividad. Puedes escribir todo lo que tú creas de ti, cómo eres en el trabajo, cómo eres con el dinero y qué tal estás en tu creatividad. ¿Sí? Todo lo que te salga. Relaciones, amor y sexo.
también lo mismo. Tu cuerpo, la imagen corporal, ¿cuál es tu relación con tu cuerpo? Estoy muy gorda, estoy muy flaca, estoy muy alta, muy chaparra, no me gusta, me falta esto, me sobra aquello. ¿Cómo es tu relación con tu cuerpo? ¿Cuál es la forma en que tú crees, que tu creencia acerca de tu cuerpo no sirve, se enferma mucho? ¿Qué piensas de ti como persona en general? Soy una persona mala, nunca hago las cosas bien, soy insuficiente, soy una falsa, o sea, todo aquello que tengas, ¿sí? ¿Y cómo crees de ti? ¿Qué crees de ti acerca, no sé, como hija, como madre, como padre, como pareja, como amistad, como hermana, todos los aspectos que tú le quieras aumentar, ¿sí? Explora todas esas creencias, porque una vez que las tengas en tu cuaderno, entonces sí puedes parar y decir, ah, caray, ¿es esto cierto? Y ya más adelante vamos a trabajar un poquito precisamente en cómo cambiar todos esos juicios tan severos a una mirada más amorosa que sí nos guíe, que sí nos ayude. Y no esto que nos ha paralizados, ¿no? Y bueno, cuando te sientas atacada por la vergüenza, atacado por la vergüenza, haz este pequeño ejercicio. Tómate un momento para ver si puedes identificar las voces en tu cabeza. Esto quiere decir que cuando algo pase que te avergüences, en vez de querer reaccionar luegamente, disculparte o arreglar las cosas o salir corriendo, quédate un momento contigo. Si puedes, hasta retírate y métete en un lugar donde tú puedas estar sola, en el baño si es necesario, o solo, porque a lo mejor puede ser en tu oficina o en tu casa donde hay mucha gente, pero tú tómate un momento para ti y escucha esas voces que están en tu cabeza gritando cosas, ¿no? Como les diga, puede que esas voces lleven ahí mucho tiempo, pero claro, cuando algo pasa afuera es como, ya ves, te dije, eres una horrible, estás muy gorda, no te vienes vestido, mira nomás cómo tragas, eres un cerdo. He escuchado gente llamándose así, a sí misma, de esa manera, ¿no? Escribe todo eso que dicen las voces y después pon un número al lado de cada oración, del 1 al 10. ¿Qué tanto le crees a esas voces? El 10 es el más alto. Si le creo mucho, pon el 10. Si no le creo tanto, pues a lo mejor es un 6, un 5. Velo tú calculando. Y nota cómo estas voces afectan tu energía y tus conductas, ¿sí? ¿Qué pasa contigo cuando te ataca la vergüenza, cuando entras en un ataque de vergüenza? Lo mismo va con los comportamientos, tus conductas de vergüenza. Sí, que no es lo mismo que las compensaciones de las que hablábamos. Cuando compensamos, estamos tratando de evitar la vergüenza. Y son, las conductas de vergüenza son maneras en que nos obliga a actuar. Ni siquiera es que intentamos hacer nada. Es como algo que, compulsivo, totalmente. Sí, no nos damos cuenta. Entonces, gran parte de la vergüenza y cómo actuamos es precisamente el miedo que tenemos acerca de lo que otras personas piensan de nosotros, ¿sí? Hay que ir reconociendo esto, no hay que hacer mucho con cada cosa, es nada más, mira, esto es lo que me pasa, aquí sí, aquí no, ¿no? Porque ese es como nos va llevando, como vamos entendiendo. Y aquí te voy a dejar esta tarea con este punto. Hay mucho que escribir en esta ocasión, pero bueno, es para que puedas ir poco a poquito descubriendo. Yo sé que a veces el día no da para tanto, no hay prisa, sigue escribiendo después, hay días que se escriben menos que otros, este es uno de mucha escritura. Observa tu vida, nota si te cachas en alguna de estas conductas. ¿Te cuesta trabajo poner límites? ¿Dices cosas para impresionar o para obtener la atención? ¿Te sientes atraída, atraído a personas que normalmente no te valoran, que ni te ven? ¿Te relacionas continuamente con personas que no te respetan? Esto hay que observarlo. Caray, sí me pasa esto. Nomás es como para darte cuenta. El ya darte cuenta va a ser una gran diferencia. ¿Te aíslas a veces por timidez, por inseguridad? Hay una cosa muy diferente entre los introvertidos y las personas tímidas. Las personas tímidas tienen más que ver con la vergüenza. El introvertido es una manera de ser y no necesariamente tiene nada de vergüenza y puede hablar cuando se le pegue su gana, pero es introvertido. ¿Sí? Yo tenía una pareja de muchos años, muy, muy simpático, era muy introvertido. Tímido no, muy introvertido.
Yo era silencioso y no pelaba mucho hacia afuera y así, pero cuando hablaba, hablaba y le valía gorro, ¿no? No tenía esta parte de timidez cero, pero era introvertido, no era tímido. Por eso se los aclaro. Dejas de hacer cosas, las empiezas, no las acabas, no te expresas porque tienes miedo que te rechacen, que te critiquen, que te vayan a decir algo, ¿no? A veces nos pasa eso en el trabajo, con alguien cercano, etcétera. Renuncias a tus proyectos fácilmente cuando no salen como creías que iban a salir, cuando te desalientas. Al primer desánimo, ya, mejor lo dejo, ¿no? Ruegas amor o atención. Esto no es una cuestión de que, ay, por favor, amame, no. Si tu conducta es, ahí estoy, me haga lo que me haga y acepto los pedacitos y que llegue a mi casa a las 12 de la noche y que me llame de última hora a ver si, o sea, cuando ya nadie lo peló a él o a ella, o sea, todo eso. Estoy casi como dicen, con mi tazón de pordiosero o de pordiosera. Dame, por favor, un poquito de amor, dame un poquito de atención. ¿Ok? Pues les dejo mucha chamba, chicas, chicos. Y eso es bueno, para que se metan, indaguen y acuérdense que tienen el WhatsApp para hacer todas las preguntas que necesiten, para compartir qué es lo que les está costando de trabajo. Manden audio, escriban, lo que sea más sencillo y yo estoy al tanto para irles respondiendo. Me va a dar mucho gusto de recibir sus preguntas, recibir sus dudas y poder seguir compartiendo con ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por, por seguir en este trabajo y por su compromiso con ustedes. Un besote y que tengan un gran día.